Hola, buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. ¿Sí? Ante la eventualidad de esta pandemia, nos hemos visto en un terreno muy de incertidumbre, de muchas preguntas. El colegio, por supuesto, ha tratado en ese sentido de colaborar. Y una de las nuevas modalidades que estamos haciendo y vamos a poner en práctica como marcha blanca al menos en estas semanas y en estos días es esto, ¿ya? La preparación de una clase y de un video donde ustedes puedan en el fondo desde sus casas trabajar, ver videos o ver estas breves sesiones. En mi caso, bueno, trabajando con una presentación y los invito en todo caso a revisar una página de Google Classroom que yo estoy preparando. Seguramente ustedes como tercero medio van a recibir una guía donde aparecen las instrucciones que yo les dejo, donde pueden revisar en el fondo que ahí voy a subir mi material, ¿ya? Material como guías, cuestionarios, presentaciones, etcétera, ¿ya? De eso consiste básicamente esta presentación que ustedes tienen acá, donde les doy como un poco las bienvenidas y las instrucciones a seguir. Eh, y lo que va a corresponder básicamente a esta sesión que les he preparado es de la figura heroica, ¿ya? Esto como clase de Google Classroom, así que va a quedar ahí. Um, y en ese sentido les he preparado unas reglas que les pido en todo caso que lean. Pueden ir viendo este video paralelo, viendo también la presentación, eh, donde son reglas básicamente para, digamos, conservar un poco el hábito del estudio, de destinarle ciertas horas y no olvidando que cada vez que ustedes vean, este logo de acá, no olvidar que lo anoten y lo registren en su cuaderno, ¿ya? Estas sesiones no son para sencillamente verlas, son también para que ustedes lleven el registro responsable en su cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? Eh, Esto porque, por supuesto, estas instrucciones de escritura que les voy a dar acá con este logo no son grandes. Voy a tratar de hacerlas breves, afables o amables en la escritura, cosa que tengan el concepto o la idea clara y bien sencilla. Bueno, el objetivo de la sesión, claro está. En esta sesión vamos a ver y vamos a analizar medios narrativos, ¿ya? Donde empecemos a acercarnos a la figura heroica. Hay muchas características y yo quiero en el fondo concluir, o quiero que en el fondo ustedes trabajen brevemente con un ejercicio de análisis, y eso es lo que acontece en esta sesión. Para eso van a realizar un breve ejercicio inmediato anotándolo en su cuaderno, respondiendo a la pregunta que está acá, ¿ya? ¿Qué es un héroe para ti? ¿En qué consiste un héroe? Hoy en día está muy cuestionado, podríamos decir, o podríamos cuestionarnos qué es un héroe actualmente. Eh, Tengo una reflexión en torno a eso que lo voy a adelantar más adelante, que lo vamos a revisar más adelante. Y comenzamos con este inicio de qué es un héroe o una figura heroica y preguntándonos básicamente si a ustedes les cuesta o no definir lo que es un héroe. ¿Les cuesta? A veces nosotros comenzamos acercándonos con imágenes cercanas. A veces, por ejemplo, padres, celebridades, músicos o entidades un poco más grandes como, no sé, actualmente hay muchas grandes sagas de superhéroes. Eso podrían servirle en ese sentido para acercarse aún más a la respuesta. Pero antes de analizar o se podría decir de revisar lo que es o no es un héroe, tenemos que tener claro dos conceptos básicos y bastante sencillos, ¿ya? Y esto a modo de repaso para algunos o de conocimiento para otros, es que existen los textos que son literarios y los textos que no son literarios, ¿ya? En los textos literarios usualmente nosotros pues, solemos encontrar héroes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa y qué son los textos no literarios? Por eso y les pido en ese sentido que anoten estas siguientes definiciones. Texto literario, ¿ya? El texto literario va a corresponder a aquella narración que tiene un objetivo, podría decirse, recreativo o también estético, ¿ya? Todo texto literario va a ser aquel que no tiene o no cumple una función más allá, si se puede decir de alguna manera, recreativa. Por supuesto que ustedes pueden tener ciertos reparos con eso, y voy a estar de acuerdo con ustedes. Pero como definición lo más próxima posible, nosotros lo vamos a definir así. ¿Está bien?
Y también tenemos por otro lado el texto no literario, ¿ya? Y el texto no literario va a ser aquel donde se centra en el mensaje propiamente tal. Se centra básicamente en lo que se quiere decir, más allá o independiente de si quiero decirlo de un modo bonito, si quiero decirlo de un modo recreativo para que divierta, etc. ¿Ya? Para aterrizar mucho mejor estos conceptos, les tengo en ese sentido unos ejemplos. ¿Ya? Un texto literario podría ser una saga, así como una película como tenemos acá Harry Potter, la saga de Harry Potter. Puede ser un cómic también, o también puede ser una novela, ¿ya? En este caso Hijo de Ladrón, de un escritor chileno llamado Manuel Rojas. Todas esas narraciones, todos estos textos literarios, en cierta medida sí se pueden considerar, por supuesto, un cómic se considera como una actitud recreacional. Lo mismo así una saga, una novela. Esa es la función. Pero si pudiéramos adentrarnos y pudiéramos profundizar mucho más, por supuesto que podemos poner en duda la definición que les di. Pero por lo pronto es muy necesario que ustedes comprendan que un texto literario busca o tiene esa función. No así el texto no literario, ¿ya? Y entre esos textos no literarios, bueno, tenemos los manuales, tenemos los instructivos, tales como cómo utilizar un horno microondas. Tenemos un afiche publicitario que, a pesar de que, claro, uno lo ve y lo presencia y es llamativo, tiene colores, etc., su función es netamente avisar. Es como netamente decir algo sobre alguien o sobre algo, ¿ya? Informar, en este caso, un supercampeonato, ¿ya? Y también, por supuesto que tiene que estar dentro las noticias. El objetivo de una noticia es informar. No va a buscar entretener al lector. Va a tratar de cumplir una función o labor, digamos, se puede decir, social informativa. ¿Ya? Con eso claro, con ese pequeño aparte, con ese pequeño paréntesis claro, entonces volvamos a la pregunta, ¿de qué es un héroe? Y actualmente existen una serie de definiciones teóricas, académicas, que a continuación en esta diapositiva yo lo bajo y, digamos, lo caracterizo en palabras sencillas. Y esto es menester que ustedes lo copien, ¿sí? Es una entidad que representa los valores de una sociedad, tiene rasgos humanizados, esto quiere decir, en palabras más sencillas, es sensible, es una persona que siente, en ese sentido, siente el clamor, siente o puede observar bien de qué se compone ciertos grupos sociales, etc. Y también posee grandes valores, ¿ya? Un valor que nosotros admiremos de esta entidad. Y usualmente, bueno, Superman es como un poco esa, si se puede decir, es esa antonomasia de definición de héroe. Pero hoy en día, ya esto quiero en el fondo dirigir o enfocar la sesión, la breve sesión de esta semana, que un superhéroe actualmente, o no muchas veces nos identificamos propiamente tal como un superhéroe. Esto es como un poco extraño, pero muchas veces nos identificamos con otras entidades, con otras personas, con otros personajes también. Y un ejemplo de eso es que ustedes puedan en el fondo realizar un ejercicio de reflexión en torno a las siguientes imágenes, ¿ya? Yo en este caso voy muy rápido, pero bueno, por supuesto ustedes van a poseer esto y pueden ir leyendo más a su tiempo o más a su ritmo las siguientes diapositivas. Y este que está a continuación es un ejercicio de práctica independiente donde ustedes deben reflexionar qué características de estos personajes, que de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que he conocido, son más o menos personajes bastante emblemáticos y que son muy llamativos o son muy atractivos, no tan solo para la juventud, sino que también para muchos rangos etarios. Entonces, si nos ponemos a pensar, también pueden ser héroes, quizá no. A eso es lo que yo les invito. Y para finalizar en ese sentido, quiero saber, y esto también lo registran en su cuaderno, cómo les va con esa reflexión. ¿Qué es lo que ustedes encontraron de acuerdo a las imágenes? Si hay alguna imagen o hay algún personaje, hay algún cantante, celebridad, etcétera, que ustedes deseen agregar,
háganlo y expliquen por qué, ¿ya? O expliquen por qué de alguna de estas fotos anteriores no considerarían que es un héroe que no, o que no es un héroe. Eso a grandes rasgos, ¿sí? Y para finalizar, para que ustedes continúen reflexionando en torno a eso, también les voy a pedir que en su entorno, de acuerdo a lo que está sucediendo también, ¿por qué no? Respecto a la situación que estamos viviendo como pandemia, coronavirus, ¿quiénes son los verdaderos héroes también? Actualmente, y podemos pensar, no sé si habrá o será parte de su experiencia el hecho de que hay muchas autoridades cuestionadas. ¿Una autoridad es un héroe también? ¿No lo es? Es como para también invitarlos a reflexionar en torno a eso. Y también, ¿qué es lo que sería para ustedes una autoridad o un héroe en ese sentido? Eso es todo por ahora, tal como dice ahí. Esta ha sido, como les dije en un comienzo, es una marcha blanca donde nosotros estamos, como profesores, estamos trabajando para ustedes, para que, pese a todo, puedan tener y puedan obtener una clase o una sesión como corresponde. Esperamos lograr en ese sentido ese cometido y también en colaboración con eso, si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna sugerencia incluso también, por favor háganmela llegar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Enviándome un mail. Lo dejo acá en la presentación también, ¿sí? Por supuesto, todas estas dudas, todas estas consultas o sugerencias deben estar enfocadas en la asignatura propiamente tal, ¿ya? Lengua y literatura. Estaré en todo caso dispuesto a responder todo lo que esté a mi alcance para poder ayudarlos con mi asignatura y espero que estén muy bien. Cuídense y compartan a quienes no sepan o quienes no estén enterados de esta nueva modalidad que estamos utilizando a sus compañeros, ¿sí? Un abrazo y espero que estén muy bien.